Romanos 11, 33 hasta 36. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, cuánto deseamos ver tu gloria, tu grandeza, para adorarte en espíritu y verdad. Concédenos ojos para ver, oídos para oír tu verdad. Y concédenos poder para alabarte con todo corazón. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en capítulos 9 a 11, el apóstol nos ha manifestado que Dios no ha cambiado su mente, no ha abandonado a su pueblo anciano, todavía llama de ellos como llama de los gentiles, y aunque algunos no lo siguen, Dios no cambia su mente ni se arrepiente de lo que ha hecho en llamarlos y tampoco a nosotros. Todavía está llamando judíos y gentiles a fe en Cristo y es su plan y lo que está haciendo. Encerró los judíos tanto como los gentiles en pecado, pero lo ha hecho para manifestar su misericordia a todos y manifestar que su misericordia o su salvación es por misericordia y no por mérito. Dios goza manifestarnos misericordia y nosotros también debemos gozar y poder hacerlo. Eso es lo que hemos visto. Ahora llegamos a lo que es seguramente uno de los pasajes más bonitos en la Biblia. Pablo está expresando su asombro a la grandeza de Dios, el Dios que nos ha revelado a sí mismo en Jesucristo. Hace muchos años vi un título de un libro. Nunca leí el libro, nunca he visto el libro, nomás el título. Pero el título es Tu Dios es demasiado pequeño. Y me gusta la idea porque está diciendo que todos nosotros tenemos una vista de Dios muy baja y por eso no tenemos confianza en Él como debemos. Y me parece que este error está creciendo más y más en nuestro día. Lo que la gente piensa de Dios es demasiado pequeño y lo que la gente piensa de sí mismo es demasiado exaltado y debemos meditar en pasajes como esto para escapar este defecto en nuestro pensamiento, en nuestros pensamientos. Yo sugiero que memorizamos esas palabras y que meditemos en ellos día y noche. Voy a decirles, muchas de nuestras preocupaciones, muchos de nuestros temores desaparezcan
si nosotros podríamos recordar que Dios es más grande que nosotros podemos imaginar o entender. Lo único que necesitamos hacer es confiar en Él. Y eso es precisamente lo que la carne rehúsa hacer. El pasaje nos dice, si puedo decirlo en estas palabras, Dios es grande y nosotros no. Y debemos esconder esta palabra en nuestros corazones para no pecar contra Dios y para confiar en Él como debemos. Vamos a comenzar con el contexto. ¿Qué es que hace que Pablo repentinamente estalle en adoración? Está hablando de, así es Dios obrando, Dios ha encerrado a todos en pecado y luego dice, qué maravillosa, oh profundidad de las riquezas. Ha pasado lo que llamaríamos casi 11 capítulos hablando de doctrina. Hablar del pecado del hombre, de la pregunta cómo puede ser salvo el hombre y por qué hay poquitos judíos que están creyendo. Y voy a decirles, hay mucha gente que dice, no quiero molestarme con la doctrina me aburre. Y bueno, a veces el pastor sí lo hace así, discúlpenme si yo. Pero es que muchos no quieren hablar de lo que dicen son los asuntos profundos. Pero son las cosas profundas que nos debemos entender de Dios. Muchos quieren que el pastor estire las emociones y predique a sermones que no más gózate, tenga buen tiempo y sienta bien y cosas así. Pero el gozo de Pablo, el asombro de Pablo, debe de reflejar en quién es Dios y qué ha hecho Dios para nosotros. Y debe hacer igual con nosotros. Sí, debemos emocionarnos con Dios. Pero por medio del conocimiento de quién es, que es tan grande y magnífico, no solamente para estimular las emociones que van a caer en 5 minutos, sino entender que podemos confiar en Dios y que Dios siempre es con nosotros y cosas así. Y he visto a otras personas que estudian la Biblia, sí, estudian la doctrina, pero solamente para probar, digo, que yo soy correcto y ustedes no. Y la manera correcta para estudiar la palabra, la manera correcta para aprender doctrina es para conocer a Dios mejor, para que podamos adorarlo en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Pablo está manifestando. Medita en la elección y cosas así bien profundas. Dice, qué maravillosa es Dios. Y déjenme preguntarles, ¿qué bien te hace si puedes explicar toda la doctrina de la Trinidad y las cosas y todo, pero no adores al Dios Trino? ¿Qué bien te hace si puedes explicar el milenio y todos estos puntos de vista y probar que tu vista es correcta, pero no te prepares para el día cuando Cristo venga? La Biblia se
que nos fue dado por Dios para que adoremos a Dios, para que conozcamos a Dios y para que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y lo que anima al pastor, al apóstol, y lo que debe animarnos a nosotros es considerar a Dios, sus maneras, su gracia, su amor. La lección primera es que la adoración verdadera comienza con la mente y esto informe el corazón, estimula el corazón. Adoramos en espíritu y en verdad. Y es la verdad de Dios que libra a los hombres del pecado y es la verdad de Dios que estimula el corazón a adoración. Entonces, si nosotros queremos ser estimulados en el servicio del Señor, debemos meditar en cuán grande es Dios y cuánto nos ha amado nosotros, pecadores indignos, cuánto nos ha amado en Cristo. Si queremos meditar en qué necesitan a los perdidos, ellos necesitan saber con más claridad cuán grande, cuán maravilloso, cuán poderoso es Dios y que es santo, tanto como misericordioso. En mi opinión, la razón que tanta gente anda fuera de la iglesia, no haciendo caso de sus vidas, es que piensen de Dios como Santa Claus. Nos da todo lo que quiere y no pide nada. Y no entienden que Dios es un Dios santo, que quiere que lo tememos. Ellos dicen, bueno, Dios no es tan generoso como Santa Claus de vez en cuando, pero no meditan en la gloria de Dios ni en su poder. Entonces yo creo que lo que nosotros necesitamos para ser mejores testigos para Él y para servirlo mejor, y lo que el mundo necesita para servir a Dios y oír de Dios, es una vista más clara, que Dios es glorioso y que Dios es poderoso y Dios es santo y que va atrás nuestra comprensión, nuestro entender. Y esto, que Él es más que nosotros podemos comprender, es lo que Pablo dice en versículo 23. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Las profundidades. El hombre no ha explorado toda la profundidad de los océanos de esta tierra en que vivimos. Dios es más grande que el universo. ¿Cómo podemos explorar todas sus profundidades? De las riquezas, Él tenía abundancia que no podemos comenzar en ella. Estaba meditando, yo leí ayer, este hombre, Elon Musk, muy famoso, dice que su valor es más de 200 billones de dólares. Yo no sé cuánto es en pesos y en verdad no entiendo cuánto es en dólares. Es tanto que no puedo comprender. Pero saben que todo lo que más tiene es una gotita en el océano de las riquezas de Dios. Y no podemos imaginar lo que Dios tiene. El universo es suyo.
Pero voy a decirles que las riquezas aquí no son de dinero, sino de, como dice, sabiduría y ciencia. Sabiduría es la capacidad de usar bien el conocimiento. Lo que uno conoce, puede usarlo bien. La ciencia es la información. Dios sabe todo y usa su sabiduría para aplicar este conocimiento en cada situación. Nosotros leímos de Salomón cuando las dos rameras vino a él y su sabiduría en discernir cuál era la mamá heredera. Fue Dios que dio a Salomón esta sabiduría. Y Dios es un rey más grande y mucho más sabio que Salomón. Él sabe todo. Lo que está en la profundidad de mi corazón, de tu corazón, los pensamientos que tenemos. Él sabe qué pasa en una estrella tantos millas de aquí, que la luz no llegue por millones de años. Él sabe todo lo que pasa en la profundidad del océano. Él sabe lo que pasa en el sol, que es tan caliente que no podemos hacer estudios. Dios sabe todo. Sabe lo que pasó ayer y anteayer, y sabe lo que va a pasar mañana y el día tras mañana. Dios, no hay nada que no sabe. Y usa toda esta información en hacer sus decisiones y toda su sabiduría, entonces nunca erra. Nunca escoja lo que es la segunda opción porque no pudo el primero. Yo muchas veces hago errores porque no tengo tanta suficiente información. Y porque no puedo predecir el futuro y porque mi sabiduría me falta. Pero Dios nunca. Y si nosotros no podemos entender sus caminos, no deben sorprendernos porque no podemos captar todo lo que Él capta, no tenemos la información que Él tiene y no tenemos su sabiduría. Oh, la profundidad de las riquezas de su sabiduría y su ciencia. Cuán insondables son sus juicios. Caín, el diluvio, la torre de Babel, David con Betsabé, Pedro cuando cayó y fue restaurado. ¿Cómo podíamos imaginar que esto sería la respuesta de Dios a estas cosas? Él endurece a algunos como Faraón, mientras Él causa que otros se arrepienten. ¿Quién puede predecir cómo o cuándo Dios va a obrar? ¿Y quién puede negar que lo que Dios hace es justo y correcto y verdadero? Sus juicios son insondables. Y cuán inescrutables sus caminos. Se dice que esta es una palabra que se usa para seguir un animal como un venado o algo en el bosque. Y el punto es que no podemos seguir a Dios con el intelecto. No podemos decir aquí está Dios y luego no podemos seguirlo, predecirlo.
Todos estos términos nos dirigen a una cosa: que el hombre nunca puede entender o comprender a Dios. Sería más fácil comprender el universo con sus trillones de estrellas y las distancias que no podemos cumplir que entender a Dios y todo ello. En la filosofía religiosa, el hombre comienza sus ideas y trata de razonarse a Dios, y por eso siempre falla. Porque el hombre no puede razonar su camino a Dios. Dios sobrepasa todo entendimiento. Lo que conocemos de Dios, sabemos de Dios, tenemos que aprender de Dios mismo como Él nos enseña. ¿Cuál hombre podría imaginar que un Dios santo que odia el pecado puede amar a pecadores? ¿Cuál hombre podría imaginar que Dios es trino, un Dios representado en tres personas? No podemos aún explicarlo, mucho menos imaginarlo. ¿Qué hombre podría imaginar que un Dios justo sería misericordioso a pecadores? Mucho menos que daría su propio Hijo para que muriera en una cruz para pecadores. Es incomprensible. Pero Dios nos ha revelado que así es, que nos ama y que ha dado a su Hijo, y que cualquier que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, las profundidades de Dios. Él va tras nuestra comprensión. Diciendo que Dios es tan grande en conocimiento y en sabiduría, Pablo cita Isaías 40:13, versículo 34. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Me gusta leer a Isaías porque él exalta al Señor. ¿Quién ha conocido la mente? ¿Quién ha entendido la mente del Señor? Pues nadie. ¿Quién ha sido su consejero? Pues nadie. Es absurdo pensar que un hombre puede aconsejar a Dios. Pero en la verdad nosotros tratamos de hacerlo todo el tiempo. Señor, debes hacer esto y esto y esto para mejorar mi vida. Los hombres muy confiadamente critican a Dios, y yo he leído cosas increíbles por incrédulos. Hablándose del cristianismo, y todo es porque ellos piensan que son más sabios que Dios. Y dicen, si Dios me amaba en verdad, Él me daría esto y esto y esto. Yo leí un proverbio de los paganos, que yo creo que es bueno. Dijo, los dioses, y voy a decir Dios, pero el proverbio dijo, los dioses contestan las oraciones de los quienes quieren destruir. Porque si nosotros recibimos todo lo que deseamos, nos va a destruir. Dios es sabio. Cuando nos da cosas, es que nos da lo que es bueno, no que nosotros pensamos que es bueno. ¿Y por qué? Porque es más sabio que nosotros. Dios hizo este universo, con su sabiduría y su poder y su entendimiento. ¿Y cómo es que nosotros queremos decirlos, nosotros criaturas? ¿Cómo podemos decirlo que nosotros sabemos mejor que Él cómo dirigir las cosas? Él no necesita consejo. Hay
Hay hombres predicando hoy día en el nombre de Cristo, y no puedo imaginarlo, que dicen: no, Dios no sabe del futuro porque nosotros creamos el futuro con nuestras decisiones. Es absurdo. Dios anuncia el fin desde el principio. Sus planes son perfectos. Y estos que dicen que Dios no sabe el futuro, dicen: sí, Dios puede comprenderlo porque como ustedes, Él no sabe todo. No, es al revés. La razón que yo confío en Dios es porque es poderoso y no es como yo. No confío en el hombre, porque el hombre es débil. Confío en Dios porque es perfecto, es poderoso, es grande. Luego, versículo 35, Pablo cita Job. Cuando Dios apareció a Job al fin del libro, después de que Job estaba quejando y diciendo que Dios es injusto por tratarlo como lo ha tratado, Dios le dice: ¿quién me dio a mí primero? O aquí, hermanos, dice: ¿o quién le dio a él primero? A Dios. Y me gusta esta palabra, primero. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es de Dios, lo que Dios nos dio. Si podemos dar algo a Dios, es lo que Él dio primeramente a nosotros. Dios nos debe nada para que le fuese recompensado. ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? De idea es absurdo. No hay nada que podemos hacer para obligarnos a Dios. Y los que quieren trabajar por su salvación y pensar que yo puedo endeudar a Dios a mí, si yo hago esto, Dios tiene que darme algo. No saben cuán grande es Dios. El hombre es tan chiquito, Dios es tan grande. En Isaías, pues yo creo que es capítulo 40, él dice: las naciones son como polvo a Dios. Cuando somos enfrentados con la gloria y la grandeza y la majestad de Dios, solamente podemos caer en nuestros rostros y adorar. Un hermano escribió: no estamos aquí para satisfacer nuestros deseos y nuestras ideas, estamos aquí para conocer a Dios. Y yo creo que es verdad. Es un gran, glorioso Dios que se ha revelado a nosotros en su palabra. Y nos dice que podemos conocerlo. Él que es tras nuestra comprensión y nuestro entendimiento, podemos conocerlo por medio de Jesucristo nuestro Señor, si venimos a Él en arrepentimiento y fe. Nos dice que somos pecadores sin esperanza para salvarnos a nosotros mismos, que no podemos ofrecerlo nada, ni un soborno, ni un regalo para cambiar su justicia. Pero también nos dice que nos acepta si venimos por medio de Jesucristo, arrepentido del pecado y confiando en Cristo. Dios es grande. No debemos imaginar que podemos escapar su juicio si no venimos por Cristo. Pero si venimos por Cristo, Él ha prometido aceptarnos. Dios es grande y debemos adorarlo así. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Sin reverencia no hay adoración verdadera. No lo conocemos si no somos asombrados por Él.
podemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Nunca hace errores, nunca engaña. No hay nada que va a pasar que no sabe de antemano que va a pasar. No hay problemas que va a presentarse que Él no puede resolver. Nuestros problemas más grandes no son problemas para Dios. Necesitamos confiar en Él, entregar a Él todo lo que molesta. Necesitamos descansar en sus brazos eternos, esperando hasta que Él provee para nosotros la resolución que Él ha decidido. Dios es grande, nosotros no. Por eso necesitamos humillarnos, someternos a sus providencias y confiar que Él hace lo que es mejor, porque Él ha dicho que está obrando en todas las cosas para el bienestar de los que le aman. Humíllense en la presencia del Señor y Él os exaltará. Debemos recordar cuán grande es Él y nosotros no. Vamos a orar. Padre, perdónanos que muchas veces pensamos que somos sabios, entendidos, y que quejamos contra ti porque no haces las cosas como nosotros pensamos que debes hacerlas. Enséñanos a confiar en ti, que tú eres tan grande, sabio y entendido, que siempre estás haciendo lo que es mejor. Enséñanos a confiar en ti plenamente. Padre, si hay alguien escuchando y no oye de tu cabeza todavía, abre sus ojos para que se envíe delante de ti. Si hay alguien que no conoce a Cristo, abre su corazón para que adore a Cristo y confíe en Él. Oh Señor, seas engrandecido en nuestras vidas, en nuestros pensamientos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo.